Hola, mis estimados, cordial saludo. Bueno, es un placer para mí estar de nuevo acá con ustedes. Hace mucho rato, ya como 2 meses que no creo nuevo material, que no subo videos. Me entenderán los que estamos en ámbitos universitarios, que final de semestre, cierre de año es un poco complejo, pero bueno, acá estoy con algunos de los videos que les había prometido. Entonces, hoy vamos a continuar con esta serie de mitos sobre algunos procesos cognitivos y neuropsicológicos. Entonces ya hemos hecho el video sobre los mitos de la neuropsicología, los mitos de la sensopercepción y hoy quiero hablarles sobre los mitos de la atención. Luego espero poderles completar la serie con los mitos sobre la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas y la cognición social. Eso serían la serie de mitos alrededor de los temas de neuropsicología. Y si ustedes quieren como que abordemos otra serie de mitos de otros tópicos, por favor déjenlos en los comentarios y con gusto los estoy atendiendo para poder ir programando estos videos. ¿Sí? Podemos hacer algunas cosas como acerca del estrés, la ansiedad, los trastornos mentales, la psicoterapia. Bueno, ahí yo creo que tenemos tema para largo rato. Y por otro lado, ya estamos cerca de las Navidades, de la Navidad, del fin de año, de esta época tan bonita para muchos, triste para otros. Espero que donde estén, esta época los tome con la mejor disposición posible, con mucha alegría, compañía. Y a propósito, les recomiendo que vean el video que publicamos hace un año acerca de neurociencia de la Navidad, por si les interesan estos temas. Es un video muy, muy interesante. En su momento tuvo muy buena acogida y pues para esta época sería un buen reencauche, ¿no? Y bueno, acá los estoy acompañando con mi tacita, ¿sí? La tacita de oficial del canal. Entonces, aquí se las presento. Entonces, salud con algo de café colombiano, un poco de Juan Valdés. Bueno. Para no alargarnos más en esta introducción, entonces vamos a iniciar ya nuestro video. Entonces, permítanme un segundo y les comparto la presentación. Bueno, entonces vamos a hablar de 11 mitos, ¿sí? Aunque en algunos momentos podemos extendernos un poco más acerca de la neurociencia de la atención o la neuropsicología de la atención, ¿sí? Recuerden que sobre cada uno de los mitos voy a tratar de hacer una pausa y ustedes puedan más adelante hacer comentarios o ir participando para que sea algo más interactivo. Bueno, entonces, ¿listos? Tacita en mano y vamos a comenzar. Bueno, el mito número uno y es la atención es un proceso único. Y esto es un error en el que caemos muchas personas, y es pensar que cuando hablamos de atención estamos refiriéndonos a un único proceso, un único fenómeno, una única actividad, ¿no? Y entonces si buscamos en Internet, en los libros, incluso acá vemos algunas definiciones como esta de William James, que es un poco viejita, ¿no? Ya hace 135 años, pero fue uno de los primeros en abordar científicamente la atención. Entonces tomaban la atención como un proceso único, unitario, ¿no? Si vemos también está el Luria, uno de los padres de la neuropsicología, y así en cualquier otro libro, catálogo, manual de neuropsicología y neurociencias, toman la atención como un proceso único. Pero cuando lo explican, nos damos cuenta de que no es un proceso único, no es una única red cerebral, y entonces esto nos confunde mucho, ¿no? Entonces yo creo que esto es uno de los mitos que más confusión genera porque nos vende la idea de que sí hay algo, un proceso, una habilidad, una función llamada atención, pero resulta que no hay tal cosa como la atención. Si no tenemos en el cerebro algo llamado atención, no tenemos en nuestra mente o desarrollamos un proceso llamado atención, tenemos múltiples procesos, múltiples habilidades, capacidades, formas de actuar, redes cerebrales que se van desarrollando por diferentes vías y que se han estudiado bajo estos fenómenos atencionales. Entonces podríamos hablar mejor de los fenómenos atencionales, los procesos atencionales, o recursos atencionales o habilidades para prestar atención, ¿no? O atencionales. Entonces hay que prestarle mucho cuidado. Esto no es necesariamente algo falso, mito, sino es algo altamente impreciso que nos lleva a otros neuromitos y a otras confusiones, ¿sí? Si nos damos cuenta,
cuando hablamos sobre atención y en la literatura científica y en las palabras coloquiales nos encontramos una gran cantidad de conceptos, ¿no? Entonces, atención está relacionado con estados de conciencia, por ejemplo, poder estar despierto. eh, entonces, vamos al nivel de médico, en urgencias y demás, hablamos siempre de unas mediciones del estado de conciencia o atencionales para ver si las personas, los pacientes pueden responder. Entonces, es una forma de hablar de atención más como estado de conciencia, ¿no? Es típico también la metáfora del foco atencional como el espacio mental que es alumbrado. Hablamos de atención como estrategias de concentración, la capacidad de estar concentrados, de distracción. Hablamos de atención sostenida, selectiva, filtro, orientación, orientación voluntaria, involuntaria. Entonces nos damos cuenta que hay una gran cantidad de conceptos relacionados y no es, y algunos muy similares, otros bastante diferentes, ¿no? Se pueden dirigir a los videos sobre teorías de la atención para que tengan más claridad y puedan tener como una clase ya rigurosa sobre lo que es la atención y diferentes modelos atencionales. Bueno, entonces, en último, lo que podríamos decir es que no existe tal cosa como la atención, sino que tenemos diferentes procesos, ¿sí? O habilidades, como quieras verlo, si lo quieres más ver desde afuera o desde adentro. Y esos procesos están relacionados con diferentes palabras que usamos en la vida cotidiana y tienen que ver y cómo se organizan está relacionado con el modelo que es científico que se ha usado para organizarlo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una gran cantidad de modelos que han comenzado a surgir, como les mostré, desde las primeras teorías de William James hace 135 años. Y ahora les voy a mostrar un modelo que vamos a manejar, ¿no? Entonces, por ahora no existe cosa como atención, sino tenemos subprocesos, subhabilidades que están englobadas dentro de esa sombrilla de lo atencional. Mito 2.1, o mejor, mito, sí. El segundo mito lo vamos a abordar en dos niveles, ¿sí? El 2.1 y el 2.2. En el 2.1 es estas típicas teorías que cuando buscamos incluso en libros de neuropsicología es muy típico, principalmente si son libros un poco alejados más de lo neurocientífico y más cercano a lo clínico. Entonces estas cosas suelen ocurrir, o libros de neuropsicología de la década de los 80, 90, pues esto era más o menos lo que aparecía, ¿no? Y un poco pues por un trabajo poco riguroso. ¿Sí? En Internet esto es lo que vamos a encontrar y es que tenemos tipos de atención. Entonces uno busca qué es la atención, es la capacidad de filtrar y organizar y controlar lo que está en la mente o los estados mentales o en la conciencia. ¿Sí? Y cuando ve, entonces le dicen, no, 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 pero hay diferentes tipos de atención. Entonces, como si hubieran diferentes formas de, de hacer estas cosas, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de rueditas, son muy chistosas. Todo lo que aparece en redes es supremamente, pues a mí me causa gracia, pero no es nada gracioso porque hay gente que le crea esto, cree que esto funciona así, trabaja, evalúa con esto, trabaja con esto, educa con esto y termina haciendo mucho daño, ¿sí? Y bueno, entonces, por ejemplo, acá hablan 10 tipos de atención, ¿no? No sé de dónde, de este señor Daniel Colombo, de dónde habrá sacado este tipo de cosas. ¿Sí? Y te habla de la atención interna, externa, entonces acá mezclan modelos, mezcla este modelo que nos habla de lo endógeno, exógeno, mezcla el modelo de la atención dividida, selectiva, ¿sí? Y mezclan un montón de modelos y es un sancocho bien raro. Le sostienen lo que ya hemos hablado, los mitos en la educación, como el de cerebro izquierdo-derecho, entonces siguen con esta división interhemisférica que es absolutamente arbitraria y en teorías muy viejas. O sea, sabemos que esto en la vida real no funciona así. Esto sí que es falso, ¿no? Entonces no hay un número tal de tipos de atención. No tenemos tipos de atención como tal. ¿Sí? Dependiendo del modelo, lo que tenemos son diferentes procesos, pero no son tipos de atención. ¿Sí? No son subcategorías de atenciones ahí agrupadas. ¿Sí? Ni formas de atender. No necesariamente. Entonces, a mí uno de los modelos más prácticos que me parece muy útil para hacer educación, evaluación, intervención, incluso para trabajar en empresa, para trabajar en acompañamientos, es el modelo de
redes atencionales de Peter y Posner, o de Posner y Peterson, depende de la literatura el artículo que revisen, ¿no? Peter y Posner, Petersen y Posner nos hablan al menos al inicio hablaban de tres grandes redes, actualmente ya hablan un poco más de cinco redes, porque estas dos últimas las dividen en dos más. Entonces, tenemos una red basal, que sería una red que se encarga de mantenernos activos, eh, ¿sí? De activar, ¿no? De despertarnos. Es el switch que permite que nuestro sistema nervioso y nosotros mismos podamos registrar estímulos y responder a esos estímulos, al mundo. Sin esto, pues simplemente estaremos desconectados en coma. ¿Sí? Tendríamos unos sistemas de orientación que lo que nos permiten es mover los sentidos para darle realce, ¿sí? Relevancia, saliencias, en inglés les llaman, a el mundo, ¿no? Esto puede suceder de forma voluntaria o involuntaria. Entonces ahí tenemos el proceso de reorientación involuntario y el proceso de orientación voluntario, ¿no? Aquí si falla, tenemos síndromes como los trastornos de heminegligencia contralateral, síndromes un poco extraños, Balin, algunos casos de espectro autista, bueno, trastornos raros y discapacidad intelectual, un neurodesarrollo. Tendríamos los dos sistemas de control, ¿sí? Esto lo podemos ver como unos sistemas posteriores, redes un poco más parietales, y pues de lo parietal hacia lo temporal y frontal, y estos atencionales que van un poco más redes de activación hacia lo posterior, ¿no? Entonces, frontoparietales, principalmente la red frontoparietal, que nos permite el controlar a qué atendemos, ¿sí? Y como reorganizar nuestra cabecita sobre qué estamos percibiendo y cómo lo percibimos. Es lo que usamos cuando tenemos que seleccionar voluntariamente dónde está la bolita, dónde está la diferencia, hacer comparaciones, mantenernos respondiendo una tarea. Esto se relaciona con conceptos como teoría, como memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, cosas por el estilo, ¿no? Funciones ejecutivas. Y por otro lado, tenemos una red un poco más ventral y hacia las cortezas están motoras y límbicas, que lo que permite es frenar. ¿Y para qué frenar? Pues para no desviarnos, para no procrastinar, para no salirnos hacia otro tipo de tareas o eventos que no son importantes para lo que estamos haciendo, ¿no? Este modelo es muy interesante y pues está centrado sobre las redes, ¿no? Asociado con el mito anterior de que hay un N tipo de atenciones o de subtipos atencionales, pues tenemos este otro que es el que cada atención o cada forma atencional tiene una red o unas regiones cerebrales específicas, ¿no? Entonces esto es un legado de esa postura localizacionista horrible de hace 50, 60 años, donde buscamos como encontrar el lugar de cada cosa mental o conductual o cognitiva en el cerebro. Esto no funciona así. No existe el lugar de la memoria, de la atención, del amor, del desamor, del dolor. ¿Sí? Esto es mucho más complejo. Y por lo tanto, no vamos a encontrar un lugar donde esté la atención dividida, otro lugar donde esté la atención selectiva, otro donde esté la atención sostenida. En esa medida, pues no quiere decir que si una persona se le dañó el lugar, el módulo, esa postura modularista fodoriana de la década de los 60 del siglo XX, no se sostiene, ¿no? Entonces no quiere decir que se dañó ese módulo, entonces ya no podemos seleccionar, dividir o sostener la atención. Mucho más complejo. Sí, entonces por eso mismo la misma teoría de los tipos de atención no es útil, puede conllevar a confusiones. Yo cuando era estudiante de neuropsicología, esto me confundía mucho porque me decían, mire, tenemos la atención dividida, selectiva, sostenida, endógena, exógena, alternante. Y uno decía, ¿y esto qué? Hay una red cerebral para cada una, son cosas diferentes, son independientes, son dependientes. Eso no es claro, ¿no? Bueno, lo que tenemos en realidad son diferentes redes que vamos construyendo, tejiendo a lo largo de la vida. Estas redes, como ya les mencioné, las del modelo de Posner y Petersen, en la red de alerta, activación, las redes posteriores de selección o orientación y las redes anteriores o anterior-posteriores o anteriores y limbico-mediales permiten el control de lo que cae en nuestra cabeza, en nuestra mente. Bueno, vamos con nuestro tercer mito. El mito número 3. La atención es un proceso innato o biológico.
Es mucho de este legado biomédico y que se contagia a otros procesos cognitivos y formas de ver lo psicológico es esta, ¿no? Y es pensar de que ya sea la memoria, atención, el lenguaje, son cosas que están en la cabeza y que fueron desarrolladas o heredadas evolutivamente y que esto, no sé, están en los genes y en un gen que no hemos detectado, entonces, y ahí se crea. Esto no es ni cierto ni preciso desde las teorías del desarrollo ni de la evolución, ¿sí? Así no funciona ni la evolución ni el desarrollo humano. Eh, lo que sabemos, entonces, como se pensaba, muchos piensan que no, eso, la atención selectiva sostenida está ahí adentro, está en la cabeza y las personas o nacen con esto o lo desarrollan en los primeros años de vida y lo desarrollan por maduración, además, ¿no? Porque es una postura biologicista. Entonces, esto es como diría acá mi abuela, envuélvalo en periódico para que madure, ¿no? Entonces, con los aguacates, los plátanos, las cosas. Entonces, como que envolvamos en periódico la cabeza del niño para que le madure la atención, ¿sí? Y pensamos entonces que hay planes madurativos o estadios del desarrollo o periodos del desarrollo atencional. Y sí, pues esto nos lo metieron muy en el sentido de ese modelo piagetiano. Y entonces esperamos que el niño tenga 1, 2, 3 años para que vaya mejorando sus habilidades atencionales. ¿Por qué? Por edad. Sí, porque simplemente va desarrollando, se va madurando, porque su cerebro va madurando de forma biológica. Sí, y esto no es cierto. Sí, esto es falso. Sí, el desarrollo depende de educación, de estar implicado en tareas, pues claro, factores biológicos también como la genética, pero no solo eso, ¿no? Del ambiente importa mucho y no todos vamos para el mismo lugar. Hay diferentes caminos de la vida, así como la canción de acá, ¿sí? De los caminos de la vida. Entonces, vamos transitando diferentes caminos vitales, incluyendo atencionales, ¿sí? Entonces, eso va a llevar que seamos tan diferentes. Entonces, esto es falso y no hay una ruta universal que todos los seres humanos tengan que transitar sobre la atención, ¿sí? Eh, Factores como, por ejemplo, este estudio es muy bueno, es muy interesante. Ven cómo el tipo de afecto, las caras que la mamá hace, cómo la mamá interactúa con el bebé, van creando, van cambiando cómo se va construyendo las habilidades de atención selectiva. Entonces, la capacidad de que un niño tenga a los 3, 4 años de encontrar diferentes objetos que están en su medio, que son relevantes para que él tenga éxito en lo que hace día a día, depende de cómo fue su vida con su mamá. O sea, esto no esperamos que simplemente el volumen atencional mejore a 10 segundos a 2 minutos porque tiene 3 años. No, depende de cómo fue criado, de qué fue alimentado, cómo fueron las interacciones tempranas y más adelante cómo fue la educación atencional, ¿no? Porque la atención se atiende, o los procesos atencionales, principalmente los de control atencional, se educan. Mito 4. Vamos para el mito 4. Los procesos atencionales son universales o idénticos para todos los seres humanos. Y esto es un error en el que se cae muchísimas veces desde la neurociencia y esas posturas como biologicistas universalistas, ¿no? Entonces pensamos que, cafecito primero, pensamos que todos somos iguales porque todos transitamos el mismo camino y porque ese camino no está predeterminado, tiene que ver con el mito anterior. Y entonces pensamos en el qué se atiende, el cómo se atiende, el para qué atender, el valor que tiene atender ciertas cosas en el mundo es igual para todos. Entonces pensamos que y esto afecta muchísimo, por ejemplo, los sistemas educativos, porque pensamos que todos los niños tienen que ser homogéneos. Esperamos los profesores, docentes, que todos los niños de 7 años puedan estar 1 hora en clase, o 2 horas, o 3 horas en clase, pues porque así tienen que ser. Y esto no es así. Esto depende mucho de cómo has ido construyendo, pero también somos diferentes. Y como nos construimos de forma diferente, algunos tenemos color de piel diferente, estaturas diferentes, capacidades respiratorias, físicas diferentes, también formas de atender diferentes.
Y eso se nos olvida. Además, también se nos olvida que no es lo mismo las habilidades atencionales para seres humanos que han crecido, por ejemplo, en un colegio o en un contexto social de, por ejemplo, acá en Colombia, La Guajira, a Bogotá, que es la capital, un lugar muy apartado, un lugar mucho más central. ¿Qué se hace dentro de la familia? ¿Qué se come? ¿Qué se hace en el día a día? ¿Qué se pide en la educación? ¿Qué se valora en esa cultura? Influye muchísimo. Acá se valora mucho más estar quieticos, disciplinados y sentaditos en el pupitre, en el puesto de trabajo. Allá no tanto. Entonces, no podemos establecer que los dos grupos o las dos personas tengan que ser idénticas en su funcionamiento atencional, tanto de activación como de orientación, como de control. ¿Sí? Lo que sabemos es que tenemos una curva, esto lo he mostrado en varios videos. Entonces, la mejor forma de entender esto, ¿sí? Es que no todos somos iguales, la mayoría estamos debajito de la montaña, ¿sí? De la cúspide de la montaña, y la minoría, los poquitos, los raros, los extraños, los anormales, están hacia las puntas, ¿no? Entonces, si estás hacia acá, tal vez no te vaya tan bien. Típicamente lo graficamos al lado izquierdo lo negativo y al lado derecho los que tendrían mucho más rendimiento, que no sé si sea positivo, pero pues son, les va mejor en ciertas tareas. De esta forma, es lo mismo para estar concentrados, para no distraerse, para estar activados, para sentirse vitales, para encontrar objetos en el mundo, para identificar las partes del cuerpo, para identificar los objetos que están alrededor. Para todo esto, que son procesos atencionales, somos diferentes. Y algunas personas nos parecemos más, la mayoría, y unos son muy raros en esto. No les va tan bien o les va muy bien. Entonces, tengamos paciencia porque o si no, vamos a creer que todos debemos ser iguales y los que se salgan de este lado, entonces los vamos a comenzar a llamar anormales y comenzar a etiquetarlos con, por ejemplo, trastornos del neurodesarrollo, cuando simplemente es parte de las diferencias que tenemos. Por ejemplo, hagamos un ejercicio rápido. Vean esta estrellita que está acá y traten de ubicar, de contar cuántas de estas estrellas hay en esta imagen. ¿Listo? Les voy a dar 30 segundos a partir de este momento. ¿Sí? Ya, comencemos. Eso, cuenten cuántas estrellitas tenemos. No hagan trampa, no paren el video. Muy bien, ya vamos, nos quedan 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Bueno, tal vez algunos encontraron, creo que son 24, ¿sí? Las encontraron todas. Otros hallaron 10, 12 o algunos 5, ¿sí? La mayoría debería estar alrededor de 18, ¿sí? 20. Si algunos encontraron muy poquitas, menos de 4 o 5, pues probablemente tienen serios problemas de orientación y de atención selectiva. Si algunos encontraron 22, 23, 24, tal vez tienen unos super procesos para filtrar, escanear, ¿sí? Son buenos escáneres. Ya, eres muy bueno. ¿Eso de qué te ayuda en la vida? Pues depende de qué hagas en tu vida, ¿sí? Si trabajas como detectando cosas raras en la vida, pues de pronto esto será una super habilidad. Pero somos diferentes, no a todos nos va igual, ¿no? Lo pueden hacer con amigos. Vamos a hacer esta otra, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer es decir lo más rápido posible las palabras vamos a decir el color de la tinta de la palabra y no la palabra escrita, ¿sí? Entonces, espérate, a ver. Bueno, a la cuenta de tres, comencemos. Uno, dos, tres, ya. Rápido, lo más rápido posible. Comencemos. Rojo, azul, eh, verde, rojo. Rápido, 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 rápido. No traten de no equivocarse, ¿no? Este es el famoso efecto Stroop, ¿sí? ¿Cuántos errores han tenido? Hay personas que les es más difícil inhibir, hay personas que les es más fácil inhibir, ¿sí? Bueno, entonces ese es otro tipo de habilidades para no distraerse, ¿no? La capacidad de inhibir.
Muy bien, vamos con nuestro de somos diferentes, era este. Vamos con nuestro otro mito, ¿no? Nuestro mito número 5. La motivación aumenta la atención. Y esto es muy típico en ambientes empresariales y en ambientes educativos, ¿sí? Entonces, todos los profesores y muchas empresas piensan que, ay, que hay que estar motivado para estar más atento. Y esto, este mito en especial que no tiene evidencia científica fuerte, ha hecho muchísimo daño en pedagogía y en educación, ¿no? Porque la pedagogía es una cosa extraña, es una ciencia de la educación, pero a ratos como que no tiene, no se basan tan fuertemente en neurociencias, por ejemplo, o en ciencias básicas, y como que están muy fuertemente relacionados con el parecer, ¿no? Con el sentido común, y eso no es tan bueno. Entonces, pensar, y he visto muchos pedagogos, sí, es que si tú no motivas a los estudiantes se distraen. Sí, hace poco estaba construyendo unas aulas virtuales para una universidad X y en esa universidad virtual están metidos con todo este ambiente y toda esta cultura de la educación virtual, ¿no? Entonces, que el curso debe ser súper atractivo para los estudiantes para que ellos atraviesen, ¿no? Además que son clientes. Pues hay que vendérselo como algo entretenidísimo, ¿no? Y esto lo he visto en colegios y lo he visto en universidades. Profesor, sea más dinámico, le dicen acá como que debemos ser dinámicos, debemos ser, como que no, el rol del docente se convierte en entretener. No sé en qué momento la educación pasó a ser entretención y, sí, y que tenga que generar diversión permanente. Yo creo que la educación, enseñanza, no debe ser en sí misma ni divertida ni atractiva. Sí, pues podemos divertirnos, pero ese no es el fin último de la educación, divertir, ¿no? Para eso vamos a cine o vamos, si el cine no educa, o sea, el cine no está creado, el arte no está creado para educar necesariamente. Claro, podemos hacer arte que eduque, pero no es el fin del arte y el fin de la educación no es entretener, ni la estética. Ni, bueno, entonces, eh, y esto es una de las distorsiones, entonces que si no hay motivación, no atendemos y si no atendemos, no aprendemos. Las tres relaciones están mal, están graves, ¿sí? Y además los efectos son incluso paradójicos acá. En algunos casos vemos que incluso que generar muchísima, entre comillas, motivación, que el concepto es raro, o sea, estar intensamente atraído por o sentir una intensa deseo hacia algo y activarse profundamente para conseguir ese algo, incluso puede entorpecer procesos como el control atencional. ¿Sí? Ya lo voy a explicar por qué. Bueno, entonces, pues esto también es falso. Recuerde otra vez nuestra U invertida, nuestra campanita de Gauss, ¿sí? Y aquí lo que tenemos es que las recompensas, cuando hablamos de motivación, estamos hablando necesariamente del sistema de recompensas, en este caso el sistema mesolímbico de recompensas. Entonces, las recompensas, por lo general, suelen aumentar la actividad, o sea, al ser catecolaminas, algo que llamamos el arousal. Ya se los mencioné con la palabra un poco de alerta. No lo enlace tan bien, pero bueno, cuando estamos hablando de de estar activados, alertas, en inglés se utiliza muchísimo esta palabra arousal, ya se usa también en español, que es activación, se puede traducir, ¿no? Entonces, cuando estamos activados, ¿sí? Va aumentando el arousal, pues tenemos mayor cantidad de recursos fisiológicos para seleccionar, controlar o mantenernos resolviendo una actividad, ¿sí? Una tarea. Es lo que comúnmente se llama procesos atencionales, ¿no? O sea, detectar estímulos, hacer el esfuerzo mental para manipularlos, trabajarlos, hacer algo con esto, secuenciar tareas, etcétera, ¿no? Si el arousal, si la activación es muy baja, por ejemplo, que estamos somnolientos, fatigados, o nos estamos quedando dormidos o estamos dormidos, entonces, o en coma, pues es poco probable que seamos eficientes en las tareas atencionales. En la medida en que aumenta el arousal, pues tenemos una mayor eficiencia en las tareas atencionales. Pero si llega un momento donde estamos excesivamente activados, ya comenzamos a tener problemas perceptuales,
no se nos facilita detectar estímulos, mantener una tarea es imposible, comenzamos a saltar de una tarea a otra, esto facilita la procrastinación, sentimos agitación, ansiedad, la mente se vuelve como una secuencia atropellada de ideas y de imágenes que no se pueden organizar muy bien, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos una distorsión completa y una pérdida en el rendimiento en las tareas atencionales, ¿sí? Por excesivo arousal. Entonces, ante recompensas intensas, inmediatas, lo que podemos tener es o un deseo muy grande por algo que queremos, como en los casos de las adicciones, lo que podemos es dañar los recursos atencionales, los procesos atencionales y descontrolar el foco atencional y el control atencional, ¿sí? Entonces, en este caso, si por aprendizaje o por falta de educación atencional y emocional, lo que tenemos es un deseo incontrolable de jugar o de actividades entretenidas, eso va a imposibilitar que podamos mantenernos en una tarea por cierto tiempo y que podamos aprender y lo demás que necesitemos en esas tareas. Bueno, y yo aquí a esto le he llamado la trampa de la gamificación, ¿no? Y ahora muchos profesores que se han metido en esta nueva ola, entonces quieren ser gamificadores, ¿sí? Porque, bueno, no sé por qué no lo ponen en español además, el gaming, ¿sí? Entonces, y volver juego todo, ¿no? Entonces, porque el juego es divertido, o sea, es que están además llenos de una cantidad de mitos y emociones que no se sostienen, ¿no? O sea, el juego no necesariamente es divertido, pero bueno, entonces, el juego es divertido, si es divertido, es motivante, activa, te mantiene en la tarea y como te mantiene en la tarea, mejoras los recursos de orientación y de control y esto facilita el aprendizaje. Por ningún lado esto se sostiene, no necesariamente cuando jugamos estamos concentrados, no necesariamente cuando estamos divirtiéndonos estamos seleccionando, filtrando y enlazando, y muchas veces es todo lo contrario. Cuando necesitamos estar en una tarea en la que necesitamos analizar y aprender, necesitamos es no diversión, sino estrés y necesitamos esfuerzo. El estrés favorece el aprendizaje y favorece también la organización atencional. Entonces necesitamos es no juego, sino necesitamos incluso algo un poquito boring, un poquito aburrido, ¿no? Con esfuerzo. ¿Sí? Y es de ese esfuerzo donde va a resultar aprendizajes tal vez un poco más organizados y significativos. O si no, si lo único que nos va a quedar es la sensación de que la pasamos chévere, pero carente de contenido, ¿no? Sin contenido. Un poco algo más sensorial. Entonces estos son estudiantes o personas como es que viven en la vida a través de la zanahoria, ¿no? Así como borreguitos, sin ir construyendo conocimiento. Y entonces, algo malo de esto es que a largo plazo el sistema se organiza de tal forma de que solo puede dirigir los recursos atencionales si hay recompensas inmediatas e intensas. En ausencia de recompensas inmediatas e intensas, entonces simplemente se cambia el foco atencional para aquello que sea eh, recompensante, ¿no? Que es el problema de las redes sociales o del scrolling ¿sí? Entonces, y es típico ahora todo el tiempo, yo peleo con mi hija porque todo le aburre, ¿no? Entonces una película o algo que tenga que generar esfuerzo, entonces le aburre y cambian de una vez a algo que no sea aburridor. Y cuando pues ahora estudia medicina, entonces ya se da cuenta de que no siempre hay que estar divirtiéndose, ¿sí? Lo mismo, entonces, cuando volvemos a gamificar todo, cuando gamificamos la educación, muchas veces lo que hacemos es favorecer este modo de funcionamiento de si no hay recompensa, desatiendo y procrastino. Entonces estamos engendrando incluso un mecanismo nocivo para el aprendizaje. Entonces, ¿y todo por qué? Por falta de educación atencional. Ya he mencionado varias veces esto, ¿no? Esto es un concepto que yo lo he acuñado, esto es mío, ¿sí? Y en el futuro espero crear cursos y algún otro material de educación atencional. Que la educación, como no es biológica y no es madurativa, la educación debe ser la atención, digo, pues, ¿sí? Debo generar un esfuerzo consciente por sobre qué estoy diciendo, ¿no? Entonces, la atención no es biológica, debe ser esculpida, tejida, debe ser educada, ¿no? Para poder
después, en la vida adulta o en el colegio, en la adolescencia, no procrastinar para no enviar los adjuntos, los correos sin adjuntos, para no cambiar de tema todo el tiempo, para poder mantenernos en algo que es aburrido, necesitamos educar nuestra atención o incluso para no sufrir de ansiedad, para que nuestro pensamiento no sea un atropellar de una carretera desorganizada de ideas y de emociones. Tomamos aire. Mito número 5. La motivación aumenta la atención. Y, bueno, no, este ya lo vimos. Qué pena. Mito número 6. El cerebro palomita de maíz. ¿Sí? Y este está relacionado con lo anterior. Esto es una costumbre horrible de este siglo y es volver síndrome todo, ¿no? Porque vende, porque es taquillero. Entonces llámale síndrome y póngale algún nombre rimbombante y verá que eso, escribes un libro y se vende, bestseller, ¿sí? O haces redes o haces videos y esto se consume, ¿no? El síndrome X, el síndrome tal cosa, el síndrome tal cosa. Cuando hablamos de síndrome, estamos hablando de una patología, ¿no? Y muchas de estos tales síndromes ni siquiera están en los manuales diagnósticos ni en la clasificación de enfermedades de la OMS, en el CIE-11 o en el DSM-5, ¿no? Y mucho menos el síndrome de palomita de maíz o popcorn. Marispira, le dicen acá en Colombia, o no sé, por ahí he escuchado que en otro lado les llaman de otras formas. Eh, Pipoca en portugués, pero bueno. Entonces, primero, no es un trastorno, no existe no existe un trastorno diagnosticable llamado y no es serio que un psiquiatra o un psicólogo diga, no, es que su hijo tiene cerebro palomita de maíz o cerebro popcorn, ¿sí? Pues no es serio. Y no hay síntomas del cerebro popcorn, porque hay un montón de literatura por ahí en internet, tú buscas cerebro popcorn, síntomas del cerebro popcorn, ¿sí? Entonces, no existe, ¿no? Entonces recordemos que las diferentes funciones atencionales como la capacidad de mantenernos en una tarea para responder, para secuenciar, para organizar el pensamiento, son habilidades aprendidas, cada una de estas, ¿sí? Entonces no es algo biológico, ¿no? Y como es una habilidad aprendida, depende de tu historia de aprendizajes, si lo aprendiste de forma funcional o disfuncional, ¿no? Entonces puede ser que del mundo en el que vives, hacer scroll todo el tiempo, saltar, ¿sí? El foco, desviar la mirada hacia diferentes puntos sea algo útil. Entonces, en este caso es algo, entonces, estarse distrayendo y estar saltando la mirada, el foco atencional, o no mantenerse por mucho tiempo concentrado, pues puede ser inútil en algunos contextos, en algunos trabajos, en algunas formas de vida actuales. Pero pueden haber otros contextos en los cuales necesites estar concentrado, ¿no? Y resolviendo las tareas con esfuerzo. En ese caso, entonces, si tú has aprendido a que o no has educado tu atención o tus procesos atencionales, entonces comienzas a saltar de un lado a otro, esas tareas entonces, va a ser completamente disfuncional. No es que sea patológico, bueno, en cierta forma, pues alguien podría verlo como algo patológico y llamarle déficit de atención y hiperactividad, sí, TDAH. Y claro, el uso de la tecnología desfavorece estar concentrado, pero esto es algo más de no la tecnología en sí, sino cómo la tecnología y el mercado del uso de la tecnología pues ha transformado nuestra vida, ¿no? Entonces, estamos en un momento de la vida en el que gran parte de los productos se venden por likes o por vistas, ¿sí? Entonces, lo que conviene es que no estés mucho tiempo en un contenido, no, sino que saltes hacia contenidos. Pero esto es una forma ridícula como funcionan las redes, ¿no? Porque pues estás en contenido saltando, pues no te quedas con nada, ¿no? Entonces, pero así esto es culpa de los de mercadeo, cómo nos venden la información y lo que está en estas redes, ¿no? Entonces comienzas a saltar, a saltar, a saltar, a saltar, y ese es el negocio con el que algunos ganan. Entonces, ahora, para que sea más funcional, este video no es taquillero por eso, que dura mucho. Entonces, tienen que ser videos cortos, tiene que, ¿sí? Que ser que te enganche. Bueno, esto es todo, va en contra de el mercadeo de las redes sociales actuales, ¿no? Pero bueno, por eso mi población es tan especial que son ustedes.
Bien, entonces no existe tal cosa como un cerebro palomita de maíz. Algo relacionado con esto también es el mito 7, ¿no? 7. Y es tenemos que nuestra atención se ha venido reduciendo. Y esto va de la mano de que ahora somos menos inteligentes, de que los niños de ahora son menos inteligentes, que todo tiempo pasado fue mejor, el romanticismo hacia el tiempo pasado, y no es cierto, ¿no? Y entonces esto definitivamente es fake. Y esto está relacionado con un conjunto de estudios, principalmente de esta autora, de Gloria Mark. Gloria, esta doctora, pues tiene un montón de publicaciones alrededor de cognición, principalmente la cognición y el afecto alrededor del uso de redes sociales. Y me imagino que con poblaciones muy específicas, vi un par de estudios con estudiantes de medicina, ¿sí? Eh, pues tal vez no estoy, creo que no utilizó eye tracking, pero porque son las técnicas que más se utiliza para ver hacia dónde estás mirando. O tal vez sí, pues, porque no vi estaba buscando ese estudio, pero no lo encontré, el del uso del eye tracking. Puedes contabilizar qué tanto tu pupila está fijada en un punto particular de una pantalla. Entonces, y esto incluso por eso se utiliza en neuromarketing, ¿no? Entonces, si un artículo te atrae, entonces tú fijas más tiempo los ojos sobre ese artículo y entonces estarás más atento y procesándolo más y entonces supuestamente lo comprarías, ¿no? Es aquí lo que ella dice es que antes podíamos estar un tiempo más prolongado sobre una pantalla. Y ahora entonces, pues, tampoco hay evidencia de esto, que por la tecnología hemos comenzado a bajar el tiempo que podemos estar con la mirada fija en un punto específico de una pantalla sin desviarnos, ¿no? Si ella no utilizó eye tracking en este tipo de estudios, entonces ahí sí que peor. Esto, y que necesitamos 25 minutos para volver. Esto no es tan preciso. Primero, depende muchísimo de la edad de las personas, el contexto, la profesión, qué hacen, el tipo de estímulos. Si exportar esto del laboratorio a la vida real de las personas es muy difícil. Cuál ha sido su historia y generalizar este tipo de estudios a todos los seres humanos sí que es muy complicado. Tal vez en la población que ella midió estos estudiantes de medicina de ciertas universidades norteamericanas principalmente, pues ahora desviamos la mirada mucho más fácilmente. O tal vez es algo solamente ese grupo, pues para cómo necesitamos saber si sí o si no, replicación. Sí, la ciencia funciona a través de réplicas, pero no hay replicación de nada de esto, ¿no? Y el problema es que ella parece que escribe muy bien y tiene varios libros, entonces escribe bestsellers, sí, es como Goleman con sus y Goldman, bueno, todos estos de inteligencias múltiples, inteligencia emocional, entonces son súper taquilleros en la forma como escriben, pero no tiene tanta precisión el contenido, ¿no? Entonces, ese es el problema de la literatura de difusión. Se consume mucho, la gente cree que lo que dice ahí se aplica para todo el mundo y que así, que esto es verdad, que porque es supuestamente ciencia. Y lo que no leemos, entre comillas, es que esto es simplemente en un momento determinado para un conjunto de personas determinadas y que todavía no podemos aplicarlo a todos los seres humanos. Entonces es un completo error decir que todos los seres humanos en los últimos 10 15 años hemos venido perdiendo habilidades atencionales. Esto no tiene sustento y sí que es falso. Bueno, mito 8. La gimnasia cerebral mejora la atención. Sí, aquí vamos a ir con una serie de mitos sobre qué mejora o afecta la atención. Y vemos programas, cursos, los profesores lo utilizan en los colegios y ponen a hacer que cruzar la línea media. Y hay otros videos en los que ya he explicado que la gimnasia cerebral no funciona. Sí, por lo menos no funciona para lo que la mayoría cree. Sí, o sea, hacer ejercicios de pasar la línea media no va a conectar mejor los hemisferios y si los conecta eso no va a impactar ni tu inteligencia ni tu atención directamente. ¿Sí? Y cuando vemos esto de 8 estrategias, 8 tips, 8 ejercicios para mejorar tu atención, por lo general esto no tiene impacto. No hay mediciones de que esto en realidad sirva, no es ciencia, ¿sí? Y uno relacionado con esto es los ejercicios mentales tipo Sudoku, crucigramas o estos de, ¿sí? Sopas de letras van a aumentar la atención. No.
Es en ciencias cognitivas, en neurociencias, en psicología, algo que sabemos desde hace muchos años es que la generalización es un desafío. O sea, poder generalizar la habilidad que desarrollas haciendo un sudoku a otras tareas es algo muy difícil en adultos principalmente, ¿no? Entonces, poder hacer un sudoku no quiere decir que cuando estés en una clase o en una película vas a estar más atento. Todo lo contrario, si te fatigas después, vas a estar más inatento. Entonces, esto es muy difícil y no hay estudios que muestren que ese tipo de estrategias realmente sí funcionan para todos los seres humanos en todas las condiciones, ¿no? Muy bien, entonces falso. Mito número 9. Personas inquietas e hiperactivas tienen menos atención. Y esto es un problema del mismo concepto de TDAH, ¿no? Del concepto de trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y como unimos todas las palabras, entonces creemos que es el mismo síndrome. El que es inquieto es hiperactivo, o hiperactivo dicen por acá, ¿sí? Y el que no se puede quedar quieto, entonces también es inatento. Y no necesariamente, hay personas que son muy inquietas, que son hiperkinéticas, hipercinéticas. Hay personas que necesitan estarse moviendo, pero cuando tú vas a hacer las pruebas de atención les va divinamente. Entonces, parece que las habilidades de control motor o de freno motor no necesariamente están relacionadas o directamente relacionadas con las habilidades de rendimiento en las pruebas atencionales, ¿sí? Y aquí vemos un gran problema. Claro, en los casos más graves de TDAH, que en realidad lo que tenemos es un desorden cerebral en el neurodesarrollo muy grande, que raya con la discapacidad intelectual, sí, pues puede haber un problema de freno, impulsividad permanente y un problema de procrastinación, dificultades para el foco atencional, de orientación. Bueno, pero acá hay que hacer un análisis caso por caso. No podemos sacar reglas generales para todos los seres humanos. Sí, y por lo tanto no tenemos un cerebro del TDAH y un cerebro, o sea, un cerebro atento y un cerebro inatento. Eso no existe. ¿Sí? Un cerebro hiperactivo. Eh, en otros videos donde he enseñado, tengo clases sobre TDAH, lo que he tratado de mostrar es que incluso el modelo DSM-5 clínico semiológico es obsoleto, ¿sí? Y que debemos abogar por unos modelos más neurocognitivos, desde la neurociencia cognitiva, desde la neuropsicología cognitiva, y encontramos son diferentes perfiles, ¿sí? De personas que pueden ser diagnosticadas con TDAH. Perfiles de problemas de activación, de problemas para en la alerta, problemas de dificultades o deficiencias en la orientación, la detección de estímulos, en el freno, en el control motor o para el control intelectual, ¿sí? Todo esto son redes, tiene que ver con redes cerebrales independientes que se han ido construyendo de forma, hasta cierta forma independiente a lo largo de la vida, con genéticas que afectan de forma diferente y con procesos educativos que afectan de forma un poco tan diferente, ¿no? Haciéndonos que seamos muy, otra vez, diversos, diferentes, no me gusta la palabra ni neurodiverso, y perfiles de interacción entre estos diferentes componentes, ¿no? Entonces, solamente los perfiles que afectan bueno, todos estos son procesos atencionales, entonces no quiere decir que todas las personas diagnosticadas con TDAH tengan problemas atencionales, ¿sí? Hay que hacer un análisis más minucioso. Mito número 10. Este es uno de los más ampliamente usados y es pensar que tenemos la capacidad de dividir la atención, porque había un proceso llamado atención dividida. Esto ya ha salido de los manuales de neuropsicología y los libros de neurociencia cognitiva, pero todavía aparece por todo lado esto como entrenamiento de la atención dividida, prueba de atención dividida, ¿no? Y que las mujeres tienen mejor atención dividida que los hombres. Y ahora se le agrega esta moda de el multitasking, ¿no? Ser multitarea. Por un lado, ya no se sostiene el concepto de atención dividida, no dividimos el foco atencional. ¿Sí? Lo que sabemos en neurociencia cognitiva es que solo podemos tener un foco atencional a la vez. ¿Sí? Entonces, nuestro sistema nervioso tiene la capacidad para iluminar un componente de nuestra vida sensorial interna o externa. Y cuando es iluminada esta porción de nuestra vida con un escenario, el foco,
El resto es atenuado o ensombrecido, ¿sí? Es muy difícil que podamos atender a cosas que están por fuera de el foco atencional. Sí, sí, yo les digo que sigan esta mosca, claro, pueden escuchar, pero si tienen que procesar aspectos específicos, cada vez va a ser más desafiante que me escuchen o que aprendan algo, ¿sí? Esto lo sabemos, ahí también. Ahora sí es bastante estudio de neurociencia cognitiva que demuestran que no es posible tener dos focos atencionales al mismo tiempo. O atiendes una cosa o atiendes la otra, voluntariamente y con esfuerzo para rendir. Lo que podemos hacer es alternar muy rápidamente los focos atencionales, pero bajamos enormemente el rendimiento en estas tareas, ¿sí? Y lo bajamos a tanto que podemos exponernos a accidentes, por ejemplo, tener una conversación en un auto e ir conduciendo, así sea por altavoz. Cuando nos hacen una pregunta que requiere procesamiento y atención para responder, en ese momento nos podemos accidentar, ¿sí? Porque entramos en modo automático para conducción. O podemos meter la pata y decir cosas que no queríamos decir, ¿sí? La mejor forma de sacarle verdades a alguien es distraerlo, ¿no? Porque cuando está distraído, fatigado, no es capaz de controlar lo que dice. Y los que saben esto perfectamente son pues, los ladrones. Los ladrones te distraen, te tocan, te empujan y en ese momento saben que no eres capaz de percibir lo que te están hurtando, ¿no? O los buenos vendedores. Bueno, nuestro mito, entonces, bueno, relacionado con esto es el mito pues de la multitarea, ¿no? Y es que somos capaces de estar en diferentes tareas y yo esto lo veo en una gran cantidad de personas que trabajan en inversiones, en mercadeo, con tecnología. Y entonces, no, es que yo soy multitarea, yo soy, sí, las mujeres son multitarea, y entonces mientras yo respondo correos, escucho música y hago esto. Si estás trabajando escuchando música, no estás atento a la música. Tan pronto atiendes la música, desatiendes la tarea que estás haciendo y entonces se comienza a procrastinar, comienza a buscar la canción o a cantarla o a compartírsela a alguien, ¿no? Entonces, la creencia de que somos multitarea hace mucho daño porque nos baja el rendimiento, pero además nos genera ansiedad y genera menos satisfacción, pero comenzamos a percibir que he controlado menos y a largo plazo nos va dejando enfermedades mentales y enfermedades físicas. Bueno, mito número 11 ya para terminar este video, espero les haya gustado, bueno, tiene que ver con algunos alimentos. Por ejemplo, que el azúcar afecta la atención. Algunos pensarían que la mejora, otros pensarían que la disminuye, ¿sí? Y resulta que no. Si tú consumes azúcar, o por lo menos no directamente, el hecho de que yo consuma algo, por una bebida azucarada, inmediatamente no va a afectar lo que yo estoy pensando o sintiendo. Esta bebida tiene que ingresar a mi cuerpo, ir a mis intestinos y ser absorbida por mis intestinos a través de la sangre, llevarla al sistema nervioso central, pasar la barrera hematoencefálica y ser usada o afectar las funciones cerebrales, ¿no? Con la neurotransmisión. Resulta que el azúcar que consumimos nuestro cuerpo no tiene forma de llevarla directamente al cerebro, entonces no es energía directa para el cerebro. El cerebro son los recursos de nutriciones mucho más antiguas. Entonces, el hecho de que te comas un chocolate ya mismo no va a afectar directamente ni va a producir dopamina, ¿sí? Tal vez por algo de expectativa funciona, ¿no? Más efecto placebo, pero no hay un efecto fisiológico real, inmediato, a corto plazo, ¿no? A largo plazo, lo que puede pasar es que si te gustan mucho los dulces, chocolates, postres, pues y no tienes una buena salud, pues porque no haces ejercicio, tienes una vida sedentaria, consumes muchos azúcares, estás estresado, eres multitarea, pues vas a comenzar a dañar tu cerebro. Se comienza a inflamar, comienza a tener pérdida de conexiones y a largo plazo un cerebro enfermo, pues un cerebro que no puede estar en una tarea y comienza a desviarse, ¿sí? Entonces, eso es un poco más la relación. Y nuestro último mito, y es que el café, bueno, está relacionado con lo que ingerimos, es a propósito de mi cafecito, Juan Valdés, en mi pocillo de Diego Neurociencias, el café afecta la atención. Más o menos. Directamente ya les dije todo lo que tiene que hacer el café, llegar al intestino. Entonces, más o menos unos 15 20 minutos después de la ingesta de café, comienza a tener efectos. Los efectos, el pico del efecto va a ser casi media hora después. Por lo general, tendría que ser una dosis de café muy alta para que tuviera un efecto
realmente grande, un poco más efecto placebo y social, y hábito y condicionamiento de aprendizaje que directamente el efecto de la sustancia. Eh, ya que es un estimulante de bajo impacto, recordemos que esto es una metalsantina que lo que hace es inhibir los receptores de adenosina y la adenosina no está directamente relacionada con la capacidad de mantener el foco, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si has estado por mucho tiempo activo en una tarea, concentrado, resolviendo problemas, pues vas a comenzar a perder el desempeño porque se va acumulando adenosina. Entonces el café lo que sí va a hacer es darte la ilusión de que estás más activo y tener un poco más de recursos para estar en esa tarea. ¿Sí? Pero a largo plazo, consumo diario, cotidiano de mucho café va a comenzar a dañar este sistema y generándote ansiedad, otra vez inflamación y que vas perdiendo las capacidades para controlar, orientar o mantener el foco atencional. ¿Sí? Bueno, un poco más largo de lo que pensaba. Espero que les sirva esto que hemos hablado y que hayan aprendido un poco, mis estimados. Un abrazo para ustedes, felices fiestas, feliz Navidad y espero traerles más contenido de forma pronta. Bueno, se me cuidan, que les vaya muy bien. Hasta pronto.